Estimados emprendedores, bienvenidos al curso Gestión de la Relación con el Estado. Mi nombre es Richard Agapito Custodio, asesor y consultor tributario legal. En este curso vamos a ver lo relacionado a la primera sesión, lo que es gestión empresarial de una MIPYME. El objetivo de la sesión 1 es comentar las principales consideraciones de la constitución de un negocio, ya sea como persona natural como tal o a través de una forma societaria, que es muy importante elegir para ver los efectos, las principales consideraciones desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista tributario. Vamos a ver la sesión número 1, gestión empresarial de una PYME. El objetivo del curso es dar detalles de los aspectos más significativos de la parte laboral y tributaria de la constitución de una PYME, así como las formas societarias y la elección para poder realizar y comenzar un negocio. Primero, el curso vamos a irlo en tres partes. La primera, forma de hacer un negocio; la segunda, los aspectos laborales; y finalmente la parte tributaria. Vamos a comenzar con el tipo de persona. Un emprendedor, una persona que comienza la idea de una constitución de una empresa, tiene dos formas de constitución como tal. La primera, persona natural con negocio, y la segunda, una persona jurídica. Persona natural con negocio. Se declara como persona natural con negocio, no hay la obligación de constituirse como empresa, es de responsabilidad ilimitada, y la gran diferencia con la persona jurídica es, digamos, no existe separación entre el patrimonio personal y el patrimonio de la empresa. Y por ahí también más adelante vamos a comentar la parte tributaria de la gran diferencia entre persona natural con negocio y persona jurídica. En cambio, persona jurídica, su constitución es realizada por una o más personas, ya sea personas naturales o personas jurídicas. También esta persona jurídica es de responsabilidad limitada porque tiene ciertos derechos, ciertas obligaciones, que también lo vamos a comenzar un poquito más adelante. Aquí sí existe la separación entre el patrimonio personal y el patrimonio de la empresa. Aquí, como estamos viendo, la constitución de una PYME, tenemos acá, como la habían señalado, como persona natural o como persona jurídica. Como persona jurídica tenemos las formas societarias como una EIRL, una SRL, que es una sociedad comercial de responsabilidad limitada; una SA, una sociedad anónima; una SAC, una sociedad anónima cerrada. ¿Cuáles son las ventajas de iniciar un negocio como persona natural? Este negocio se puede crear y liquidar fácilmente porque no requiere mucho trámite administrativo al momento de la liquidación propiamente del negocio. Se tiene una unidad de mando y acción para la propiedad, el control y la administración de la empresa, que se encuentra una sola persona. Por ahí, digamos, también tiene la ventaja de en algún momento de liquidar la empresa, de dejar sin efecto la misma, tiene cierta ventaja. Otro también, digamos, no existen muchas formalidades para su constitución como tal, porque una persona natural con negocio puede, entre comillas, constituir una empresa y no necesariamente registrarlo en registros públicos. ¿Cuáles son las limitaciones de la constitución de un negocio bajo la figura de una persona natural con negocio? Su responsabilidad es ilimitada. ¿Por qué? Digamos, en algún momento puede pasar, digamos, un aspecto tributario que me puede limitar que por ahí tenga ciertas deudas con la administración tributaria, por ejemplo, y que en algún momento la sociedad o el negocio no pueda, digamos, pagar con sus bienes, puede ir en contra de los bienes personales. Ahí la gran distinción que, digamos, no se puede separar con la persona jurídica. Y también otra desventaja es, como es la misma persona que lleva a cabo el negocio, emprende el negocio, puede tener un caso fortuito, como una enfermedad, un accidente, que podría conllevar a que el negocio se trunque o ya no se lleve a cabo o prácticamente se termine. Acá vamos a ver en la presentación que estamos observando las formas societarias de una persona jurídica como tal. Habíamos comentado una IRL, una sociedad comercial de responsabilidad limitada; una sociedad anónima cerrada; y una sociedad anónima, o como en algunos casos lo llaman, sociedad anónima abierta. Las características de este tipo de negocios, por ejemplo, en la IRL está constituida por una sola persona.
pero acá sí tiene personería jurídica. En la SRL la cantidad de socios va de 2 a 20, igualmente en la sociedad anónima cerrada, y en cambio en la sociedad anónima no tiene número máximo de accionistas, pueden ser 100, 200, etcétera, número de accionistas. Y la denominación que ahí ya hemos comentado, IRL, CRL, Sociedad Anónima, SAC y SA. También acá podemos comentar lo más relevante, tenemos el capital social. El capital social, una empresa individual de responsabilidad limitada, tenemos que es en dinero, en bienes. Igualmente en la SRL tenemos que aquí sí está constituido por participaciones, que es muy diferente a una SAC o a una SA que está constituida por acciones. Y se requiere en estos dos últimos casos que al menos el 25% del capital esté pagado. La duración de las sociedades en la SRL es indeterminada, en la SA y la SAC propiamente puede ser determinada o indeterminada según la voluntad de los socios de que acuerden dejar sin efecto la sociedad o continuarlo hasta un número determinado de años. Vamos a ver en la siguiente presentación el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa en la obligación legal propiamente de la Constitución como tal. Y tenemos que con el avance de la tecnología ya se han creado diversos mecanismos de poder llevar a cabo, inscribir, realizar diversos trámites y ahora digamos incluso lo más relevante que para aspectos laborales que son la inscripción de los contratos de trabajo. Los contratos de trabajo que es obligatorio, digamos de acuerdo al número de colaboradores o trabajadores que la empresa requiere, digamos lo puede ser ahora de forma electrónica, ya sea un solo contrato o diversos de acuerdo a un grupo de contratos específicos. También tenemos, por ejemplo, la autorización de trabajo para adolescentes, tenemos servicio de patrimonio judicial gratuito, tenemos el sistema de seguros vida ley y otros trámites administrativos más según la sociedad que lo requiera y que lo necesite. Acá también para efectos tributarios se ha creado una cuenta para hacer diversos trámites que ya lo llamamos a través del portal SUNAT virtual, operaciones en línea, que acá tenemos la administración tributaria cuando nos constituyamos, ya sea como persona natural con negocio o como una sociedad anónima, SRE, etcétera, etcétera, nos va a dar una clave. Esta clave nos va a servir para poder ingresar, realizar diversos trámites, por ejemplo, presentar declaraciones, hacer consulta de declaraciones y pagos, ver en algún momento si la empresa puede estar en algún litigio con la administración tributaria, como deudas coactivas, deudas procesales, etcétera, etcétera. Acá esta parte es muy importante, señores, porque en realidad aquí vamos a hacer la distinción, la separación de la sociedad y lo que acá estamos llamando las características de las MIPES. Por ejemplo, la microempresa. Y vamos a poder distinguir este tipo de empresa como tal de acuerdo al número, al volumen de ventas anuales. Por ejemplo, tenemos la microempresa que, digamos, para que sea como tal, tiene que sus ingresos, sus ventas anuales tienen que ser hasta 150 UITs. Para el año 2016 la UIT asciende a 3.950. Si hacemos los cálculos respectivos, no tendrían que pasar los 592.500 nuevos soles como ventas máximas anuales para poder ser considerada como microempresa. También tenemos la pequeña empresa y ese va al rango de ventas de las 150 UITs hasta las 1.700 UITs, que estamos hablando que no debe superar los 6.715.000 nuevos soles. Igual, en el último tramo tenemos a la mediana empresa, sus ventas anuales tienen que ser mayor a 1.700 UITs y no más de 2.300 UITs, es decir, de 6.715.001 hasta máximo 9.885.000 soles como máximo de ventas anuales. Esto es muy importante para poder distinguir las obligaciones legales del punto de vista laboral y tributaria también, que lo vamos a comentar más adelante. Así también, por ejemplo, si vamos a constituir las sociedades, ya hay la ventaja con el avance tecnológico de poder constituir una sociedad, digamos, hacer los trámites respectivos ante los registros públicos vía electrónica.
SUNAR ya prácticamente ha puesto a disposición diversos trámites que, digamos, si vamos a constituir una empresa, podemos hacerlo de esa forma, a través de esa vía. Aquí ya también un poco resumiendo lo que son las características de las MIPES. Por ejemplo, habíamos señalado el número máximo de socios o accionistas, para el caso sociedad anónima cerrada propiamente, y un tema muy importante también, los órganos societarios. Si estamos hablando de una sociedad anónima y una sociedad anónima cerrada, propiamente todos tienen junta general de accionistas, tienen sus gerencias respectivas, tienen su directorio, tal vez es que lo estimen conveniente tener un directorio. También la sociedad, en cambio, la IRL no tiene directorio, solamente tiene un titular gerente, que también podemos comentar los aportes pueden ser en efectivo o pueden ser, digamos, en bienes, según la estimación, según los socios, como desean constituir la empresa propiamente. Y habíamos dicho ya, digamos, la abreviatura de estas sociedades como SA, SAC con directorio, SAC sin directorio, la SRL y la IRL propiamente. ¿Qué beneficios, por ejemplo, y esto es muy importante, qué beneficios nos da, por ejemplo, constituirnos en las MIPES? Acá, por ejemplo, los 3 primeros años de la inscripción en la REMIPE, las empresas no serán sancionadas al primer error si cometen una falta laboral o una falta tributaria. Ese es un incentivo que hay que aprovecharlo para poder constituirse al máximo o a tratar de aprovechar estas ventajas que si en algún momento puedo cometer ciertos errores me va a poder permitir no pagar la multa, pero siempre y cuando haga la subsanación respectiva. Otro beneficio que nos podemos comentar es que las MIPES tienen derecho a un crédito tributario contra el impuesto a la renta, equivalente al monto de dichos gastos que no exceda el 3% de su planilla anual de trabajadores del ejercicio al que devenguen dichos gastos. Por ejemplo, imaginemos que tenemos impuesto a la renta anual a pagar de 20.000 nuevos soles y que hubiéramos hecho inversión en este tipo de gastos de capacitación, hasta 10.000 soles. Entonces, la norma me prevé, uno de los beneficios es que esos 10.000 soles sirva como crédito contra el impuesto a la renta que tengo que pagar. Sí, tengo que cumplir ciertos límites, ciertos requisitos, sí, pero al menos hay que aprovechar este crédito que nos está planteando la norma tributaria. Aquí lo que estábamos hablando está estipulado la base legal en la ley 30.327, donde señala las micro y pequeñas y medianas empresas generadoras de tercera categoría tienen ojo, siempre y cuando que pertenezcan al régimen general, porque si pertenecen al régimen especial o nuevo RUS, este beneficio no procede. Este crédito, como les comentaba, equivale a un 3% de la investigación realizada cumpliendo ciertos requisitos. Por ejemplo, las empresas deben desarrollar las actividades económicas comprendidas en el sector manufactura. Estas capacitaciones deben ser prestadas por personas jurídicas. La capacitación también debe ser prestada por las instituciones de educación superior que resulten elegibles por la beca de pregrado de acuerdo a la ley 29.837. Ojo, y muy importante, la capacitación tiene que guardar relación con la necesidad del empleador, porque no puedo realizar una inversión de un gasto en capacitación en una actividad que tal vez no desarrolle, es muy importante. Hay que aprovecharlo esto. Y toda una serie de requisitos que se plantean para poder tomar este crédito tributario. Así también, ya poco ha salido, bueno, ya 2 años atrás aproximadamente, lo que es la promoción, el incentivo a lo que es gastos de investigación y desarrollo, que nos permiten unos créditos tributarios, por ejemplo, de un 175% contra mi impuesto a la renta, cuando, por ejemplo, la capacitación sea desarrollada por centros de investigación o a través de las propias empresas, digamos que estén constituidas o domiciliadas en el país. El término domicilio abarca mucho, es un poco amplio, está estipulado en la ley del impuesto de la renta. Domiciliado por lo general son todas las personas naturales, todas las empresas constituidas en el país. En cambio, si la capacitación lo realiza un centro de investigación que está constituido, domiciliado fuera de territorio nacional, esto no, digamos, solamente alcanzaría un beneficio tributario de 150%. También hay que aprovechar este tipo de beneficio, de incentivo que nos realiza, nos ha dado la norma tributaria y que para eso se ha creado el Consejo Nacional Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, lo que comúnmente llamamos la CONCITEC.
Adicionalmente, si realizamos este tipo de actividades, este tipo de inversión propiamente, tenemos que en algún momento ese tipo de inversión conlleva a una condecoración respectiva, la sociedad nos puede ver con una mayor imagen y eso también nos da crédito tal vez contra ciertos proveedores o ciertos clientes. Ojo, hay que tener en cuenta que los centros especializados acreditados por el CONCITEC, como le habían señalado, que es el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, se encontrarán ya actos expeditos para que sus clientes puedan acceder fácilmente al beneficio tributario de la inversión de gastos de investigación y desarrollo. Ahora veamos ya lo que es la formalización empresarial. Ya hemos elegido la alternativa de la constitución del negocio, ya sea como persona natural o como alguna de las formas societarias que hemos comentado atrás. Entonces, nosotros ahora ya tenemos que elegir el nombre de nuestra empresa o el nombre del negocio, así como hacer la reserva del nombre en la institución correspondiente, a tener en cuenta también la elaboración de la minuta, que es muy importante para la constitución de la empresa, y posteriormente la inscripción y presentación en registros públicos, para que una vez ya se dé como constituida la empresa o el negocio que hayamos elegido como tal. Y otro tema muy importante a tener en cuenta es la licencia de funcionamiento, señores, porque muchas veces se nos puede pasar, podemos tener algunos temas administrativos con la municipalidad correspondiente que por ahí nos puede causar ciertas molestias, ciertos problemas, pero hay que tener muy en cuenta, hay que tener con todos los trámites respectivos, como la licencia de funcionamiento en este caso, o cualquier otro tema administrativo con la municipalidad respectiva. Ahora vamos a ver esta segunda parte. En esta segunda parte vamos a ver lo relacionado a la parte laboral. Ya hemos constituido el negocio, ya hemos constituido la empresa. Vamos a ver qué alternativas o qué, digamos, derechos y qué beneficios pueden tener la empresa y propiamente los trabajadores que elijamos para que sean nuestros colaboradores. A ver, aquí vamos a ver la parte de la relación, lo que es empleador-trabajador, los derechos y beneficios, qué obligaciones hay también que tener en cuenta. Si vemos una contratación directa, por ejemplo, podemos tener trabajadores a plazos indefinidos y aquí, digamos, el contrato de trabajo no es necesario, digamos, presentarlo ante la autoridad laboral correspondiente porque, digamos, ahí, digamos, ya hay una relación no está establecida, pero ya prácticamente de forma indeterminada, que es muy diferente a plazo fijo, que sí se tiene que determinar tanto el inicio como la fecha de culminación de la relación laboral correspondiente. En cambio, si tenemos trabajadores, tal vez contratos a tiempo parcial, entonces, por ejemplo, van a ser personas que laboren menos de 4 horas, no van a realizar horas extras, que también tenemos, que no se debe pagar CTS, no se debe pagar, no tienen vacaciones, ni indemnización por despido en alguna eventualidad correspondiente. Otra vez, o a través también la contratación de forma indirecta, que tenemos también a través de intermediación laboral, tercerización de servicios o encargo integral a un tercero de actividad complementaria, porque podemos, digamos, no queremos tener trabajadores en nuestra planilla correspondiente, contactamos con otra empresa para que tal vez a través de sus servicios tenga, digamos, personal, tal vez dentro de nuestras oficinas o fuera de ellos, pero laborando bajo una relación de independencia de otra empresa que nos presta sus trabajadores para realizar determinados servicios según la merite el caso. Contratación no laboral en esta parte. Aquí tenemos, digamos, no hay una relación de dependencia entre el empleador y el trabajador. Y lo primero que podemos comentar es las modalidades formativas, la práctica profesional, los programas de capacitación laboral juvenil o a través de un servicio prestado por un independiente, lo que comúnmente llamamos lo que son servicios prestados por generadores de cuarta categoría, por la prestación de oficio, determinada labor que nos emiten para formalizar la prestación un recibo por honorarios, lo que es renta de cuarta categoría. Es una forma también muchas veces que podemos optar para
desarrollar determinados procesos, determinados servicios, determinadas actividades para nuestro negocio. Acá también en la presentación siguiente tenemos un cuadro resumen de lo que es la forma de contratación y, por ejemplo, entre las más importantes tenemos, por ejemplo, lo que son los contratos a tiempo indeterminado, tiempo parcial, también que pueden ser su duración o plazo de duración propiamente, puede ser de forma indeterminada. En cambio, el contrato a plazo fijo puede ser, digamos, hasta 5 años, según corresponda, de acuerdo a la modalidad, de acuerdo a la como, digamos, estime inconveniente la contratación respectiva y de acuerdo a las actividades que desarrolle cada persona, ya sea como con negocio o como una forma societaria. Las características, por ejemplo, acá tenemos lo que es de los trabajadores para este tipo de contratación, que es los trabajadores tienen que ser mayores a 16 años, con lo general todos los tipos de contratos están estipulados de esa forma. La cantidad de trabajadores prácticamente no hay límites, digamos, según corresponda, también tenemos que tener en cuenta. La registración correspondiente ante el organismo laboral correspondiente, de acuerdo, ahí están señaladas, estamos ahí plasmando las bases legales respectivas para que puedan, digamos, tomar nota, ampliar el tema, de acuerdo a lo que se requiere propiamente. En la jornada también aquí plantea, digamos, la forma de, según corresponda el contrato de trabajo, es una forma, digamos, legal. Y digamos también está sujeto a un horario específico que puede ser 8 horas diarias o 48 horas semanales a la semana como máximo. Las cargas sociales también por lo general en este tipo de contratos, todos digamos hay aportes y contribuciones que también vamos a comentar un poquito más adelante. Y ya también así como digamos con el avance de la tecnología hemos visto que para la parte registral, para la parte laboral también se puede realizar diversos trámites de forma electrónica ante la autoridad laboral, que digamos hay por ejemplo lo que es la presentación de contratos, hay lo que son los convenios de modalidades formativas también que se pueden presentar de forma electrónica y otros trámites administrativos más que se puedan dar. Igual también para registrar, digamos, este tipo de contratos hay los pagos correspondientes, hay también, digamos, es que se envía a través de contratos no solo uno, se envía, digamos, de acuerdo a 10, 20, según el número de contratos, también se puede enviar de forma electrónica, hay un envío, lo que se conoce como envío masivo. Y aquí también podemos resumir, por ejemplo, que esta parte sí es importantísima, lo que son los beneficios de los trabajadores propiamente. Lo que podemos comentar, la remuneración mínima, aquí vamos a esquematizar el régimen general, o sea, cualquier empresa que digamos no sea considerada como microempresa o como pequeña empresa, vamos a detallar, y por ejemplo el tema de la remuneración mínima vital, que sí prácticamente van a tener todos estos tipos de regímenes laborales, van a tener todos acceso o derecho a la remuneración mínima vital. La CTS, por ejemplo, la gran diferencia es que la microempresa, los trabajadores no tienen CTS, no se les debe pagar CTS. En cambio, en la pequeña empresa sí, pero solamente hasta el límite, perdón, el monto asciende a 15 remuneraciones diarias por año completo de servicios, teniendo como máximo el número de 90 remuneraciones diarias. En cambio, en el tema del régimen general, sí, digamos, equivale a un sueldo por año laborado de prestación de servicio. Y esto se paga en ocasión de los meses de mayo y los meses de noviembre de cada año. Descanso semanal obligatorio, todos los regímenes tienen, lo que es feriados no laborales también todos lo tienen. Aquí en vacaciones también se difiere, por ejemplo en el régimen general se tiene digamos 30 días para poder realizar las vacaciones correspondientes, en cambio micro y pequeña empresa tienen 15 días solamente. Y también de acuerdo a la reducción del descanso vacacional es, digamos, según lo considere la negociación entre empleador y trabajador. Y tenemos también el tema de las vacaciones truncas, también todos los regímenes lo tienen. Las gratificaciones de fiestas patrias en el régimen general sí corresponde a una remuneración y eso se paga con ocasión de los meses de julio y diciembre. En cambio,
La microempresa no tiene este beneficio, los trabajadores, la pequeña empresa sí lo tiene, solamente hasta la media remuneración. Y aquí tenemos también los sistemas pensionarios, que es muy importante, es de acuerdo a la elección del trabajador, ya sea el régimen estatal, que es la ONP, un régimen privado, que es la administradora de fondos de pensiones. También es muy importante tenerlo en cuenta al momento de constituir la empresa como tal. La formalización, también existe la obligación de llevar un registro de planillas. Actualmente la planilla son lo que se conoce como PLAME, la planilla mensual electrónica, que se presenta de acuerdo a un código que nos da nuestra identificación, la administración tributaria, y lo presentamos por lo general hasta 15, 20 días de acuerdo al último dígito de nuestro RUT que se haya constituido nuestra empresa. Y aquí estamos viendo también lo que habíamos comentado ya, un cuadro comparativo para que se pueda ver, digamos, qué es lo que más beneficioso o los derechos y obligaciones que se pueda tener al momento de la constitución de una empresa. Tenemos acá también lo que habíamos comentado también un poquito más adelante. Y aquí tenemos en este cuadro lo que es, si queremos ejemplificar, queremos hacer números, digamos, cuál es el costo laboral de lo que es la constitución de una microempresa o una pequeña empresa o una empresa del régimen general, común y cualquiera, que por lo general tiene todas las obligaciones, según sea el caso. Por lo general lo más resaltante, las asignaciones familiares, las gratificaciones, las ETS y demás, el salud también, que es muy importante, y demás cargas laborales según el tipo de empresa que se haya constituido como tal. Y acá vamos a entrar a otra parte que es la tercera y última, lo que es lo relacionado a la parte tributaria, que es muy importante, señores, tener en cuenta, porque va a depender mucho, digamos, cuánto paguemos los tributos que nos corresponden según el régimen tributario que hemos elegido. Por ejemplo, el régimen general está prácticamente en la gran mayoría de empresas y aquí pueden estar cualquier tipo de actividad económica, sea manufactura, servicios, minería, etcétera, etcétera. Es un régimen general y actualmente la tasa del impuesto a la renta es el 28%. Sin embargo, hay la obligación de pagar un adelanto de este impuesto cada mes, que es de acuerdo a unos métodos que tenemos el método del coeficiente o el método del porcentaje. Actualmente la tasa del impuesto a la renta, el pago a cuenta que se debe realizar mensualmente es el 1.5 mensual, según corresponda, y si vamos a iniciar el negocio deberíamos pagar 1.5. Posteriormente, de acuerdo a los resultados que arroje nuestro negocio, vamos a pagar, tal vez vamos a seguir pagando 1.5 o un coeficiente según corresponda. También, digamos, de acuerdo al tipo de actividades y de acuerdo al volumen del negocio, podemos estar comprendidos en el régimen especial. Este régimen especial es solamente para las actividades de comercio, industria y servicios. Aquí la gran diferencia con el régimen general, que el régimen general tiene la obligación de presentar una declaración anual de regularización anual del impuesto de la renta. En cambio, en el régimen especial no se presenta dicha declaración. Estos pagos que se hacen asciende del régimen especial 1.5 mensual y son pagos definitivos. Ya no tengo la obligación de regularizarlo. Ahora, para estar comprendido en el régimen especial, también hay ciertos requisitos en el número de ventas. Por ejemplo, actualmente el régimen especial, el número de ventas, el tamaño, digamos, las operaciones no debe superar 525.000 soles. Aquí en la presentación, digamos, hay el cambio normativo correspondiente, ¿sí? Máximo 3, lo que es acá. Ascendía al monto, digamos, que estaba estipulado anteriormente en la norma legal, pero actualmente es 525.000 nuevos soles. Y vamos a comentar después las diferencias en estos tres regímenes, lo que es régimen especial, régimen general, y ahora entramos a lo que es el nuevo RUS. El nuevo RUS está diseñado prácticamente para los pequeños negocios, de acuerdo a ciertas actividades. Y por ejemplo, aquí el número de ventas no debe superar los 360.000 soles. Y aquí, digamos, se ha establecido que se pague una cuota única mensual de acuerdo al número de ingresos de sus ventas y al número de la cantidad de sus compras. Por ejemplo, más adelante lo vamos a ver, pero sin antes también comentar la obligación, la parte formal de acuerdo a cada negocio. Tenemos lo que es el RUS. No están obligados a llevar libro, el RER solamente está llevado a compras y ventas, y el régimen
general prácticamente está obligado a llevar todo. Y tenemos, de acuerdo al número de operaciones, las empresas van a elegir en qué régimen tributario le corresponde como tal, un nuevo RUS, o el RER o el régimen general. Y esta parte final, para comentar, tenemos lo que es, aquí estaba señalado lo que es la cuota mensal del nuevo RUS, de acuerdo a sus operaciones. Por ejemplo, si yo quiero pagar 20 soles, solamente mis ingresos y mis compras deben ser 5.000 soles mensuales, o tal vez a la máxima categoría de ir 30.000 soles mensuales y pagaría la cuota de 600 soles. Y la última parte vamos a ver de la elección, o dejamos ver la forma adecuada del régimen tributario del impuesto general a las ventas. El impuesto general a las ventas actualmente es el 18% y grava las operaciones de venta en el país, prestación de servicios, importación, primera venta de inmuebles y lo que es los contratos de construcción. Y además tenemos lo que es los sistemas administrativos del IGB, que no son propiamente tributos, simplemente se asegura el pago adelantado del impuesto, en este caso el IGB. Por ejemplo, tenemos lo más común, lo que se conoce, las detracciones. Las detracciones, digamos, en vez que se le pague al proveedor el 100%, tal vez se le va a pagar el 90%, el 96%, el 88%, etcétera, etcétera. Entonces nos preguntamos, ese dinero que no se le paga al proveedor, ¿dónde se va? Ese dinero se va a una cuenta del Banco de la Nación que el proveedor debe aperturar para, digamos, el depósito de las detracciones. ¿Qué hace el proveedor con ese dinero? Ese dinero lo utiliza para el pago de sus obligaciones tributarias, exclusivamente para el pago de sus obligaciones tributarias. Entonces, es necesario sí o sí, digamos, hacer el depósito de la detracción siempre y cuando la operación esté sujeta a detracción. Es lo más común el régimen, lo que es los sistemas administrativos del IGB. En cambio, también tenemos los dos a continuación, lo que son el régimen de retenciones y el régimen de percepciones. Régimen de retenciones, que es actualmente la tasa del 3%, y las tasas de percepciones va según de acuerdo a las tasas, que por lo general la tasa es el del 2%, y en cambio también se pueden hacer aquí la gran diferencia con el sistema de retenciones, que las percepciones se pueden hacer entre dos agentes de percepción, pero con una tasa rebajada de 0.5%. Ahora, siempre y cuando va a operar el régimen de retenciones y el régimen de percepciones, siempre y cuando estos ciertos contribuyentes sean designados agentes de retención o agentes de percepción, según corresponda. No cualquiera, digamos, va a ser un agente de retención o agente de percepción. Aquí tenemos también un resumen de estos tres sistemas tributarios y, digamos, entonces, para ver, es muy conveniente elegir qué tipo de negocio voy a constituir, qué tipo de actividad económica voy a realizar, hasta cuánto estimo que mis ventas van a ser. Porque hay una parte que tengo que ver, digamos, la parte tributaria y la parte laboral. Entonces, señores, eso es todo por el día de hoy. Ya hemos visto lo que es lo más resumido, lo más resaltante de lo que es la parte laboral y la parte tributaria. Entonces les invito a seguir con este curso al siguiente módulo, que es negocios con el Estado. Muchas gracias.